Buenos días, amigas. Hoy en nuestro Facebook Live tradicional de los miércoles aquí en Nazarena Serrán tenemos con nosotras a la doctora Carolina Blanco, especialista en oncología médica, que nos va a hablar de un tema súper importante no solo para las mamás, sino para todas las mujeres en general. Así que vayan y busquen a sus amigas porque esto les interesa. Vamos a hablar del cáncer de ovario. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero que les sea de utilidad toda la información que se maneje. Por supuesto que nos va a ser de utilidad. Doctora, pues empecemos con lo más básico. Primero, ¿qué es cáncer? Ok, el cáncer como tal o la definición es una célula que perdió la habilidad de morir y tiene varios mecanismos, digamos que para sobrevivir. Eventualmente, como se reproducen mucho, estas células ya no tienen las mismas características del tejido original. ¿Esto qué quiere decir? Que el cáncer se puede originar de cualquier célula de nuestro cuerpo. Tiene que asociarse a alguna mutación que hace que viva mucho tiempo y que tenga mayor tasa de reproducción, pero que las células hijas ya no se parecen a la célula original. Eso es el cáncer, una célula que se diferenció de un tejido normal, que se reproduce mucho y que pierde características del tejido original. Y ese pues es el cáncer de ovario. El o sea, eso ya va en todos los tipos de cánceres, digamos lo mismo. Lo que pasa es que el cáncer de ovario hay varios subtipos y histológicos, y me refiero que también eso depende del tipo de tratamiento. Esto es en relación, por ejemplo, que hay cáncer epitelial de ovario, que es el que vamos a hablar hoy. También hay unos que se llaman carcinosarcomas y otros tumores que son germinales, que se presentan incluso en edades diferentes. Ok, ¿podemos hablar específicamente de ese cáncer que nos menciona? Ok. En cuanto al cáncer epitelial de ovario, lo más frecuente es que se presenten mujeres que ya no están menstruando. Esto quiere decir que están en la menopausia. A nivel mundial, la edad mediana de presentación es alrededor de los 63 años y lo que vamos a tener como factores de riesgo para nosotros considerar qué pacientes serían más susceptibles de presentar este tipo de tumoración pudiera ser el hecho de que si tienen algún familiar, me refiero cercano, padres, hermanos o tíos, que tengan antecedente de cáncer de ovario o de mama en gente menor de 50 años o premenopáusica, tuvieras un mayor riesgo en comparación de alguien que no tiene ningún familiar con este tipo de tumor. ¿Esto sin importar la edad? Es sin importar la edad, siempre alguien que tenga un familiar con cáncer de ovario, me refiero a que tú tienes más riesgo de algún tipo de tumoración en relación a la población que no tiene ningún familiar con algún antecedente de un tumor ginecológico. Okay. En este caso, dentro de los factores de riesgo más conocido es gente que tenga algún trastorno de infertilidad o que no haya tenido nunca hijos. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, los pacientes que tienen cuadros de endometriosis o de ovario poliquístico. Hay algunas series que incluso refieren que el uso del DIU pudiera condicionar como factor de riesgo para cáncer de ovario, y el tabaquismo, son los más reconocidos. De hecho, eso fue una de las preguntas que nos hicieron varias de nuestras amigas, que el DIU, ¿qué onda con el DIU? ¿Nos da cáncer de ovario? ¿No lo uso? ¿Cambio de anticonceptivo? ¿Qué hago? Es bien importante tener en cuenta que los factores de riesgo son estudios epidemiológicos. Me refiero a que juntan a un gran volumen de pacientes y les hacen preguntas si sí se tiene o no se tiene. Eventualmente es importante que sepan que no por el hecho de que tú tengas un factor de riesgo significa que forzosamente y solamente por ese factor de riesgo tú vas a presentar el cáncer como tal. Aquí quiero que se entienda el hecho de que principalmente es la predisposición que nosotros tenemos al nacer. Me refiero a que los papás heredan el color de cabellos, la talla, el peso. Eventualmente la susceptibilidad para enfermedades también es hereditaria y no es en relación a que si tus papás tuvieron cáncer tú tienes que tenerlo, pero es como que la predisposición a enfermedades que tenemos. Claro. ¿Y cómo me doy cuenta cuáles son los síntomas tal vez que sea posible que tenga cáncer de ovario? Yo creo que esa es la principal pregunta, porque todos estamos acostumbrados que pues para cáncer de mama sabemos que a partir de los 40 años tenemos que hacernos una mastografía, un ultrasonido, tocarnos. Exactamente, la autoexploración que esa se debe de hacer ahora sí que... Pero como esto es interno, ¿cómo me doy cuenta, no? Ajá. Fíjate que el problema es más que nada que aparte de que, por ejemplo, para cáncer de cervix te puedes hacer una citología cervical, en el cáncer de ovario no hay una prueba de tamizaje. ¿A qué se refiere con una prueba de tamizaje? Es algún estudio que te puedas hacer a partir de cierta edad para que tú puedas detectar una tumoración en etapa temprana y que obviamente con esto se mejore tu pronóstico. Esto lo quiero decir porque lo que quiero dar la idea es que no se alarmen, o sea, me refiero que nadie que nunca se ha hecho un ultrasonido pélvico y que tiene dolor abdominal inmediatamente
pudiéramos llegar a pensar que fuera un cáncer de ovario. Aquí lo que tratamos de informar es el hecho de que los síntomas en relación a un cáncer de ovario son completamente inespecíficos en etapas iniciales de la enfermedad. Hay veces que la paciente solamente refería al principio de la enfermedad pesantez abdominal, o sea, como que te sientes con dolor a nivel pélvico bajo. Puede asociarse a distensión abdominal si es que ya se empezó a acumular líquido por el tumor, o en su defecto las tumoraciones que viajan del ovario hacia el abdomen, que te causen malestar, por ejemplo, al ingerir alimentos. Y también puede ser que los tumores, por la localización pélvica que tengan, los pacientes inicialmente refieran como alteraciones urinarias, como urgencia por ir a hacer pipí. Si ustedes se fijan, son síntomas que generalmente podemos tener por una infección de orina, por algo que comimos mal, la colitis nerviosa o el síndrome de intestino irritable, que son los principales diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, porque a fin de cuentas simplemente dan malestar abdominal. O sea, lo podemos confundir. Sí. De hecho, conforme va creciendo ya la enfermedad, ya te va dando muchísimos más síntomas que ahora sí te ponen a pensar en que pudiera ser algo más. Otra cosa que tenemos es que en México tenemos mucho la costumbre de darnos a la automedicación, o en su defecto podemos tener síntomas abdominales y vamos con un doctor, pero si el doctor no nos resuelve, me refiero a que nos da unas pastillas y no se nos quitan, nosotros asociamos con que es malo el doctor y mejor cambiamos de doctor. El otro doctor ve los síntomas que son muy inespecíficos y vagos, se vuelve a dar otro tipo de tratamiento y esto retrasa el hecho de que te hagan algún examen, ya sea de sangre, complementario con algún estudio de imagen, para poder descartar si a nivel pélvico uno tiene alguna tumoración. Y entonces, para eso, ¿con quién me acerco? Porque justamente lo que está mencionando, doctora, es importante. O sea, yo voy con un médico y como los síntomas son inespecíficos, pues él me puede decir es colitis, ¿no? O algo así. Sí. Y pasa el tiempo y resulta que no. Entonces, ¿cómo me protejo yo ante eso? Aquí más que nada es el hecho de que, me refiero a que normalmente los doctores de primer contacto, o en relación a que son principalmente abdominales, pueden ir con médicos generales, médicos internistas, gastroenterólogos. Aquí lo que nosotros les comentamos es, si tú normalmente un síntoma que es nuevo, que es persistente, que incrementó la intensidad o la frecuencia de los síntomas en relación a nivel abdominal, y que si tú ya tuviste algún tipo de manejo médico, me refiero a alguna pastilla para control de los síntomas y no mejoraste, es eventualmente importante que tú consideres que te tienen que hacer alguna evaluación ginecológica. En este caso me refiero que se pueden hacer varios tipos de estudios y son complementarios, porque es muy frecuente que las mujeres en etapa premenopáusica podamos tener la presencia de quistes, y los quistes no todos tienen el potencial de hacerse malignos. ¿Esto qué quiere decir? Que te pudiera mandar a un ginecólogo a hacerte un ultrasonido pélvico. Hay que evaluar el tamaño de la tumoración pélvica, si tiene septo, si es sólido, si es líquido, si tiene vascularidad porque le hicieron Doppler en el estudio. Es importante que sepan que este tipo de estudio depende mucho del que te lo haga, la habilidad que tenga para poder ver la imagen. Y hay dos maneras de hacerlo. Uno es a través del abdomen y otro es transvaginal. El transvaginal nos permite visualizar mejor todas las estructuras pélvicas y nos ayuda más a confirmar o descartar que pudieras tú tener algún tipo de tumor a nivel del ovario. Claro. Y en dado caso de que se tengan dudas, se puede hacer una tomografía. Obviamente el costo ya es un poco mayor, se requiere de contraste, pero sí vale la pena, porque todos sabemos que el cáncer en estas etapas tempranas tiene muchísimo mejor pronóstico que cuando está ya avanzado. Exacto. Bueno, básicamente es también confiar en nuestro instinto, ¿no? O sea, si vemos que de plano no está funcionando el medicamento, el tratamiento, pues ya buscar a alguien, a un doctor especialista, ¿no? De hecho, lo que se le sugiere es que no pase más allá de un mes de un síntoma que tú dices, es que esto no es nuevo, o sea, yo siempre he tenido colitis, pero ahorita es algo más. Tener en mente o crear la conciencia de que síntomas abdominales, irritación urinaria, distensión abdominal puede ser en relación a un tumor pélvico. Eso es importante, no dejen pasar más de un mes, anótenlo, ¿no? Sí. Bueno, nos llegaron muchísimas preguntas. A ver. Y aquí vamos con algunas. Dice Nancy, me detectaron cáncer de colon y a los 6 meses el de ovario, o sea, doble tumor. ¿A qué se debe esto? Aquí lo que hay que saber es que si es doble primario, o sea, me refiero a que si no es que el tumor del colon tuvo una recurrencia a la estructura del ovario, o si realmente se trata de un tumor de colon y aparte un tumor de ovario.
Eventualmente no es que se asocien frecuentemente, pero sí hay síndromes que comúnmente los podemos ver. Aquí el objetivo sería nada más saber si realmente son dos tumores diferentes o en su caso es que tuvo una recurrencia de colon con una metástasis al ovario. Sería importante clarificar eso porque los tratamientos sí difieren. Bueno, misma Nancy nos pregunta, tengo una hermana gemela, ¿ella corre el riesgo de tener cáncer? ¿Es hereditario? Bueno, eso ya medio lo hablamos. Sí, hay más posibilidades, ¿no? En definitiva, sí hay muchísimo más riesgo si tú tienes un familiar directo en primer grado. Me refiero que no es al 100%, a menos de que en su familia se viera que ya sea todos del lado del papá o de la mamá empezaran a tener varios tipos de tumores, es cuando más se sospecha que sea algo genético. Es bien importante saber que hasta el 47% de las mujeres que son detectadas con un cáncer de ovario y que se les hacen unas mutaciones de genes asociados de predisposición para tanto cáncer de mama, ovario, páncreas, melanoma, otros subtipos, es el hecho de que no necesariamente tienen que referir antecedentes. Entonces, a lo que voy es, si tú tienes un familiar, tienes más riesgo que la población general. Pero el hecho de que tú no tengas ningún familiar no significa que tú no puedas tener un gen hereditario en relación a que presentes la enfermedad. Y en este caso de los genes, o sea, no importa si mi tío tiene cáncer de pulmón, a mí me puede dar cáncer de ovario porque es lo que decimos, o sea, vienen los genes. No importa dónde te dé, vaya. Exactamente, o sea, me refiero a que hay pocos genes que se asocian con cierto tipo de tumores. Por ejemplo, en ovario pudieran ser otros subtipos, no los más conocidos como lo del BRCA, hay otros de Cowden, hay unos de Lynch, cosas por el estilo. Pero aquí eventualmente es el hecho de que si tú tienes un familiar con cáncer, no necesariamente te tiene que dar a ti, pero sí tienes mayor riesgo de presentar un cáncer a cualquier otro nivel. ¿A qué edad nos debemos comenzar a checar? Esa es la pregunta que sería muy buena que la respondiera porque a fin de cuentas, como te comentaba, no hay una prueba de tamizaje. Eventualmente nosotros lo que les decimos a las pacientes es que se hagan un chequeo anual con su ginecólogo, una exploración, que hagan los estudios complementarios de donde los tumores más comunes en México, que es mama o cervix, se les realice las pruebas para detección de enfermedad tipo oncológica de manera temprana. Pero en el caso de cáncer de ovario simplemente es el hecho de que estemos atentas de que si tenemos síntomas abdominales, irritación urinaria, sospechemos que si no tenemos un estudio de imagen a nivel pélvico de calidad, nos descarte que no hay una tumoración, entonces pudiera ser un diagnóstico probable. Claro, claro. Bueno, tenemos otras preguntas. A ver. A ver, Nancy, ¿qué tan cierto es que da por tener sexo estando en nuestros días? Completamente falso, no hay nada de realidad. Guadalupe, usar muchos años el DIU puede causar cáncer, es lo que hablábamos hace un momento. Lo que pasa es que eso habla de el origen de por qué se hace un cáncer de ovario. Me refiero en relación a que hay varias teorías de la carcinogénesis, si viene del ovario o si viene de la trompa de falopio. Incluso en aquellos pacientes que tienen síndromes hereditarios, se sabe que el hecho de hacer la OTB, que es la oclusión tubárica para ya no tener bebés, es un factor protector para que uno no presente cáncer de ovario. Entonces, realmente se supone el DIU, por el mecanismo de acción que tiene para evitar que obviamente se implante el óvulo, que se pueda ser fertilizado, es el hecho de inflamar esa zona y la inflamación pudiera ser el desencadenante de un cáncer. Importante. Bueno, Alexandra nos pregunta, ¿los quistes en el ovario pueden ser detonadores del cáncer? Como les comentaba, un factor de riesgo muy conocido es la enfermedad poliquística de ovario. Me refiero que el hecho de que si es alguien joven que tiene acné, que tiene hirsutismo, que es mucho pelito en el cuerpo, que tiene un poquito más peso de lo habitual, eso habla de que pudiera ser una enfermedad de poliquística de ovario que se asocia con infertilidad. En este caso, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Bueno, que es un factor de riesgo, pero me refiero a que los quistes es muy frecuente que yo voy con un ginecólogo y me hacen un ultrasonido, me digan, pues tienes quistes, pero estos quistes tienen que tener ciertas características que se asocian con benignidad, que hacen que nosotros sepamos que obviamente no se tiene que hacer ningún tipo de estudio complementario y que simplemente pasan la vigilancia. Eso es importante porque en realidad tenemos muchas mamás que nos han hablado de estos quistes benignos, así llamados, ¿no? Bueno, Andy nos dice, ¿cuál es el riesgo de tener un teratoma en el ovario?
Teratoma es precisamente el otro subtipo de cáncer de ovario que existe. Este se presenta en edades mucho más jóvenes, me refiero a los pacientes, y teratoma se refiere a que es tejido de otro tipo. Me refiero a que puedes encontrar pelitos, grasita, dientes. Hay teratomas maduros e inmaduros, pero este es más común en gente más joven. Son muy raros y son los tumores que se le llama germinales de ovario, que no comparten los factores de riesgo del epitelial. Luego dice Alexandra, mi madre falleció de cáncer de seno y tengo otras 2 tías maternas que también lo tuvieron. ¿Hay algún test hormonal o prueba que podría hacerme? Aquí principalmente sí hay servicios de genética que se pudiera ella llevar a una consultoría. Aquí es realmente, si tú tienes 2 familiares directos, incrementa tu riesgo, pero me refiero a que se tiene que hacer un árbol genealógico completo de toda la familia. Y lo que sí les pudiéramos comentar es que en relación a que si tienes familiares directos con cáncer de mama, tu riesgo es mucho mayor de presentar este tipo de tumor. Me refiero a que no necesariamente puede ser de mama, también puede ser implicado con ovario o de otros órganos. Y sí se hacen estudios, pero siempre se prefiere hacer no en el paciente sano que está preocupado por si tiene cáncer. Lo más importante es hacer este tipo de estudios genéticos en el paciente que ya tuvo el diagnóstico, porque es la que, si tú tienes el tumor, no necesariamente todos tus hijos lo van a heredar vía genética. Me refiero a que no es al 100% de todos. Entonces es mejor captarlo en el familiar que tuvo cáncer, a esa persona a mandarlo con un genetista y que le haga una evaluación para que determine qué genes serán los más probables y que se le mande a hacer la prueba para que una vez con ese diagnóstico, ahora sí se le oferte al resto de la familia quienes quisieran saber la información, porque obviamente esto haría que podamos hacer cierto tipo de tratamientos preventivos. Claro. Muy bien, dice Silvia, en mi familia hay varios casos de cáncer de mama. ¿Tengo que tomar medidas con este caso y me recomendarías el Diumirena? Son preguntas parecidas. Aquí más que nada hay que tener en cuenta a qué edad de presentación tuvieron el cáncer, las mujeres, que me refiero a sus familiares, porque eventualmente de eso depende. El Mirena es un DIU, pero la diferencia es que libera una progesterona, y la progesterona, digamos que es la que más riesgo tiene de que pueda causar un cáncer de mama. Eventualmente, el hecho de que el Mirena es un dispositivo intrauterino de poca absorción, realmente no está asociado como tal con un uso de que un factor de riesgo incrementado de cáncer, sino simplemente son principalmente los hormonales orales por uso de más de 5 años, pero eventualmente si ella tiene un factor de riesgo o un síndrome asociado a un cáncer de mama, obviamente el hecho de que ella tenga un factor de riesgo incrementa la probabilidad de tener el cáncer, pero no es meramente solamente por el DIU, porque realmente ese tipo de DIU, el Mirena, libera menos hormonas a que siga tomando anticonceptivos orales. Claro. Bueno, en esta respuesta, ¿me puedes mencionar otra vez eso de la edad? ¿Qué tiene que ver la edad con el cáncer? Cuéntanos. Se asocia más a que trastornos hereditarios tengan mujeres con cáncer en edad más temprana. Me refiero a que es lo más común, pero no siempre se sigue la regla, porque la medicina no es una ciencia exacta y nos basamos pues en evidencia. Claro. Aún seguimos conociendo el cuerpo. Y aparte, lo que aquí es, o sea, simplemente si tienes familiares que les dio el cáncer en edad muy temprana, sabemos que tu vigilancia tiene que ser aún mucho más estrecha, independientemente de que te hagas estudios genéticos, porque hay veces que te haces genes, aunque tu familia tenga muchos familiares afectados, realmente te sale todo negativo, y aquí lo más importante es una vigilancia estrecha para detectarlo a tiempo. Muy bien. Ok, dice Tato, ¿cuáles son los factores de riesgo además de la herencia? Los factores de riesgo, lo que les comentaba, es infertilidad, ya sea por endometriosis, ovario poliquístico, el uso de DIU, el tabaquismo. Hay factores protectores, que en este caso sería haber lactado por más de 12 meses, haber tenido hijos. Obviamente esos son los que principalmente se reconocen como protectores, o el uso incluso de anticonceptivos orales por más de 5 años. Ok, eso es importante, tomen nota. Andrea, ¿cuál es la diferencia entre el cáncer de ovario y el cervicouterino?
es la localización anatómica y todo lo demás. Me refiero a que el cáncer de cervix es precisamente del cuello de la matriz. Okay. Se asocia con infecciones por el virus del papiloma humano y ese sí lo podemos detectar mediante el Papa Nicolau, que obviamente dependiendo de las alteraciones que se tengan pueden hacerles colposcopías y otro tipo de estudios. A diferencia, en el caso cáncer de ovario, es de los ovarios, es una estructura pélvica interna y la manera que tenemos de diagnosticarlo es pues una evaluación ginecológica completa, hacer algún estudio de imagen, ya sea ultrasonido pélvico o tomografía, y podemos medir un marcador en sangre que es el CA125. Este marcador se suele elevar cuando hay cáncer de ovario, pero tranquilas, no vayan corriendo a hacerse la prueba, sí, porque este marcador es completamente inespecífico. Hay muchas cuestiones que lo pueden elevar y que no tienen nada que ver con cáncer. Me refiero a que si estás en la fase folicular de la menstruación, que si tienes el antecedente de cirrosis, que si tienes una enfermedad pélvica inflamatoria, que si alguien te diagnosticó previamente con endometriosis, el marcador se puede elevar y no significa que tengas cáncer. Muy bien. Ok, dice Ana, tengo 2 hijas, mi mamá falleció de cáncer de ovario. ¿Qué tengo que enseñarles para que en caso de que lo desarrollen, lo puedan detectar al tiempo? Bueno, en este caso sería importante saber la edad a la que lo presentó su mamá. Simplemente es el hecho de que tener muy en cuenta lo que les comentaba, los síntomas, un síntoma que es nuevo, que cambió la frecuencia, la intensidad, y que si yo no tengo ningún estudio que me descarte una tumoración pélvica, tener en cuenta que ese pudiera ser el diagnóstico. Recuerden que como está en la pelvis, pues obviamente los tumores pueden crecer mucho, me refiero a que se pueden expandir, puede incluso haber acúmulo de líquido en el abdomen porque se distiende. Entonces son síntomas leves, inespecíficos, pero hay que tener en cuenta que sería de mucho mayor riesgo por el antecedente que se tiene de la familia. Claro. Como tal, no es en relación de que de manera anual se pudieran hacer un ultrasonido pélvico, se hicieron varias pruebas en relación a medir varios marcadores en sangre, pero realmente no se ha aceptado como tal, como una prueba de detección oportuna. Ok. Ani, ¿la cistitis produce cáncer? La cistitis es más bien es como que la inflamación de la vejiga, se asocia por ejemplo con otras entidades, pero no tendrían nada que ver con cáncer de ovario. Lo que sí es los síntomas de una cistitis, que era lo que comentábamos con esa urgencia urinaria, sí pudieran ser un síntoma relacionado con cáncer de ovario. Si la cistitis, me refiero que es, me dieron antibiótico, me dieron tratamiento y yo sigo con el síntoma. Y se descartó ya infección. Y se descartó ya infección y ya pasó un mes, tengo que buscar ayuda. Ok. Tania dice, ¿el uso de tampones puede provocar algún tipo de cáncer? El uso de tampones no está relacionado con ese tipo de complicaciones. O sea, me refiero no en cuanto a cáncer de ninguno de los ginecológicos. Ok. Para quienes se acaban de conectar y lo vuelven a preguntar, ¿causa dolor? Normalmente el cáncer, me refiero como les comentaba, que es una estructura pélvica donde se puede distender antes de que tengamos a veces síntomas, ¿no? Realmente son molestias muy inespecíficas. El cáncer suele doler cuando ya se fue a otro sitio y nos infiltra. Generalmente, o lamentablemente, las etapas avanzadas de ovario son más comunes aquí en México, me refiero que en el 85% de los casos, y es porque el tumor ya incrementó mucho el volumen a nivel abdominal. Generalmente lo que pasa es que la gente empieza a dejar de comer porque el comer te causa molestia abdominal por el hecho de que el tumor de ovario se disemina dando como que tumorcitos en el intestino, acumula el líquido. Entonces lo usual es que te digan, ¿perdiste peso? No, porque realmente el problema es que como se acumuló líquido, obviamente el peso está concentrado en esa zona, pero la cara, las extremidades se ven más adelgazadas y el paciente, o sea, me refiero, las mujeres no quieren comer o bajan mucho la ingesta porque saben que si comen algo les duele, o están muchísimo más estreñidas porque precisamente el tumor irrita el intestino. O sea, son dolores, me refiero tipo cólico o tipo una colitis. Ok. Dice Silvia, mi ginecólogo me dijo que la progesterona me protegía del cáncer de mama, al contrario de los estrógenos. ¿Podrías decirnos las diferencias? Lo que pasa es que aquí es muy importante saber si tú lo vas, o sea, cuál es el fin de tu emplearlo. Me refiero a que si eres una mujer premenopáusica, obviamente, o posmenopáusica. En las mujeres premenopáusicas, el uso de anticonceptivos orales, si ustedes observan, son combinados, porque tanto en la fase estrogénica
o cuando viene la menstruación y luego viene la progesterona, ingurgitan la mama. Es, por ejemplo, que gente que tiene mastopatía fibroquística siente que le duele la mama en relación a los días que ya va a venir la menstruación, pero luego nuevamente el tejido baja. Si tú únicamente utilizas la progesterona por el hecho de que te quieren regularizar el ciclo, pero estás en etapa premenopáusica, no hay tanto problema. Pero si tú estás en la fase postmenopáusica y es como parte de una terapia de reemplazo hormonal, obviamente la progesterona es de las que principalmente se afectan. Es importante saber que incluso en aquellas mujeres que ya tuvieron una cirugía preventiva, porque sabemos que tienen un gen afectado, a este tipo de mujeres sí se les puede suplementar, si el tumor no comía hormonas, con tratamiento hormonal. Me refiero que si les quitaste los ovarios y las mamas porque tienen la mutación del BRCA y que haya sido un cáncer de mama que se le llama triple negativo, a este tipo de pacientes, incluso de manera reciente en los congresos se refiere que es mejor únicamente dar estrógenos a nivel mamario que en correspondencia de progestágenos. O sea, aquí hay que tener muchas cosas en cuenta, porque si ella tiene matriz, le tienes que dar progestágenos, porque si no el endometrio va a engrosarse y eso nos da otro tipo de problema. Muy bien, ok. Dice, Mirena, todos los días sufro de colitis. ¿Con qué doctor tengo que acudir para descartar un cáncer de ovario? Aquí es muy importante lo que les comentaba. Generalmente si es un síntoma que tú ya sabes que lo has tenido por muchos meses, que no ha cambiado la intensidad ni la frecuencia, sino que simplemente hay ciertos días que anda uno peor que otros, esto se correlaciona más con cuestiones benignas. Cuando es un cáncer de ovario como tal, lo usual es que empecé en enero y ha ido progresando persistente, me siento más incómoda, eso es lo que te orienta más a que sea un cáncer de ovario. La colitis normalmente la ven por gastroenterólogos, pero es importante que uno cuando vaya al doctor, me refiero, sea médico internista o con el que uno vaya a valorarse, es darle todos los síntomas y preguntarle directamente, pudiera ser, si usted no estaría considerando que fuera un cáncer de ovario, precisamente por la información que acaban de escuchar. Claro. Ok, Miriam pregunta, me dijeron que tenía un pólipo endometrial, ¿me debo de preocupar y qué tratamiento me recomiendan? Los pólipos endometriales son más bien crecimientos anormales a nivel del endometrio. Me refiero a que un pólipo endometrial pudiera ser, dependiendo de los factores de riesgo, la edad de la paciente, hay veces que así se inicia un cáncer de endometrio como tal. Eventualmente se les debe de hacer, si después de algún manejo hormonal que le den, si en el caso de que fuera una mujer premenopáusica no remite, se les hacen biopsias de ese pólipo o simplemente se pasa a vigilancia de acuerdo a las características y a los factores de riesgo. Muy bien. Ok, dice Yasmín, saludos desde Venezuela. Tengo curiosidad acerca del DIU, ya llevo 2 años con él, últimamente he presentado distensión abdominal, cistitis, ¿qué debo tener presente al acudir a mi ginecólogo? Gracias, doctora. Ya agradece de antemano. Bueno, pues mira, principalmente es el hecho de que la colitis es un síntoma muy común. Para gracia nuestra es el hecho de que el cáncer de ovario no es de los tumores más frecuentes a nivel mundial. Me refiero que es más común, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Rusia, Europa. En México y obviamente en toda Sudamérica se refiere como 7º, 8º lugar de incidencia. Aquí es importante que si tú detectaste los síntomas, me refiero a que hay que hacerte un ultrasonido pélvico, hay que hacerte algún marcador, una evaluación ginecológica, porque recuerda que no es el hecho como tal de que porque tengas DIU te tenga que dar el cáncer. Me refiero a que es, si tú tienes síntomas nuevos, hay que hacerte una evaluación ginecológica y es independientemente del uso de DIU. Okay. Tenemos otra pregunta de Sofía. ¿Por qué las mujeres que no tienen hijos son más propensas a este tipo de cáncer? Lo que pasa es que digamos que el embarazo hace entrar en descanso al ovario porque las hormonas están tan altas que se evita que tú estés ovulando nuevamente. Eso por el mismo mecanismo que los anticonceptivos o que el hecho de que le hagan la cirugía de OTB, que baja la inflamación uterina, el hecho de que tú dejes descansar al ovario, que no tenga ciclo menstrual mes con mes, eso se considera factor protector. Muy bien.
Bueno, pues tenemos muchas más preguntas, pero queremos que a lo mejor usted las pueda contestar personalmente, si Sí. es posible. Entonces queremos ver si nos puede dar sus datos, redes sociales, página, Ok. WhatsApp o algo. Pues de mi Facebook mi nombre es Carolina Blanco. Carolina Blanco. No sé, ¿qué más requiera? No, pues la información que usted quiera dar, tal vez teléfono, o si quiere una consulta con usted, ¿cómo la localizo? Nos pueden encontrar en el consultorio 201 de Centro de Cáncer del ABC de Observatorio. Ok, doctora, pues algo más que quiera agregar para nuestras amigas que nos están viendo. Pues aquí más que nada reitero, no se preocupen, o sea, el hecho de que nunca tengan un ultrasonido pélvico no significa nada, hay que estar muy pendiente de los síntomas y eventualmente el hecho de que ustedes sientan pesantez pélvica, independientemente que no tengan los factores de riesgo, es importante alguna evaluación ginecológica. Hay que recordar que este tumor es mucho más frecuente alrededor de los 60 años, pero hay gente que puede presentar la enfermedad alrededor de los 40. Okay. Muy bien, pues eso es todo por hoy, chicas. Ya saben, si tienen más dudas, las dejan en nuestros comentarios y trataremos de acudir con la doctora para responderlas. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo Facebook Live. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias.